Buenos días, mi nombre es Grete Valenzuela Rocuán y a continuación explicaré el mapa conceptual, ciclo de políticas públicas y el rol del trabajador social. El mapa conceptual que yo he elaborado es de carácter circular. Lo anterior porque el proceso de creación de la política pública no es lineal, de manera tal que las etapas pueden sobreponerse y superponerse una sobre las otras, pudiendo inclusive algunas anticiparse, retrasarse o repetirse. Todo esto conforme a los conocimientos que constan en los apuntes de clase. Antes de explicarlo, quiero señalar que el concepto en virtud del cual, que al referirme a políticas públicas, utilizo el concepto de la era del año 2002, que señala que las políticas públicas son cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática, los que son desarrollados por el sector público y frecuentemente con la participación de la comunidad y el sector privado. Además, quiero señalar que en todas las etapas del ciclo participa siempre el gobierno, la sociedad civil y el mercado. Sin embargo, en algunas etapas esta participación es más o menos preponderante, y aquello lo podremos ver en mi mapa, ya que en algunas partes no incluyo, por ejemplo, la sociedad civil o al mercado, pero en el fondo siempre van a estar presentes, independiente de cuál sea la etapa. A continuación pasaré a explicarlo. En color amarillo podemos apreciar la primera etapa del ciclo, que es la definición del problema. La política pública va de la mano de un problema social que se transforma en un problema público. En la determinación del problema participará la sociedad toda. A esto me refiero. La sociedad civil, los medios de comunicación, los partidos políticos, las ONG y los equipos técnicos. Los equipos técnicos que serán aquellos que en el fondo tienen conocimiento acerca de las materias que deben ser abordadas. La definición del problema es aquello que determinará cómo se va a configurar la política, correspondiendo al gobierno determinar si actúa o no frente a este problema que se está definiendo. En esta etapa, el trabajador o trabajadora social aportará información relevante en torno al diagnóstico, es decir, a la identificación y comprensión del problema, a la estructura actual de la administración pública, señalando cuáles son los programas, acciones o servicios existentes que podrían o intentan resolver el problema, la forma en que estos contribuyen a la solución efectiva del problema y si efectivamente contribuyen o no. ¿Ya? Porque puedes señalar, por ejemplo, este es el problema, existen estos programas, intentan contribuir de esta manera, pero sin embargo no son suficientes o sí lo son y se generan estos otros problemas. ¿Ya? De manera tal que va a proporcionar el trabajador o trabajadora social los datos necesarios para la correcta definición del problema. Segunda etapa, inclusión en la agenda. Está en color naranjo en mi mapa circular. Esto corresponde a la fase de priorización. Y acá participará fundamentalmente el gobierno central, los ministerios y el parlamento. Obviamente que el ministerio va a ser sectorial, según aquellos que correspondan al sector que corresponde abordar el problema definido, o bien que tengan una relación. ¿Ya? En esta etapa, los actores señalados, gobierno central, ministerios y parlamentos, determinarán que el problema es merecedor de atención pública y que además se encuentra dentro del ámbito de su competencia. Por lo tanto, ellos lo que harán es actuar frente a aquello que preocupa a la sociedad y al gobierno, porque en el fondo es el gobierno quien tiene que decidir actuar para lograr incluirlo en la agenda y así en el fondo comenzar a generar la política pública. En esta etapa, el trabajador o trabajadora social tendrá un rol de incidencia social, es decir, debe propender a que la sociedad civil influya en las decisiones del gobierno. Ya, por lo tanto, el trabajador social deberá promover cambios sociales, económicos y culturales. Además, desarrollará una estrategia activa
Además, desarrollará una participación activa y estratégica en la formulación, implementación y monitoreo de la política pública a través de la movilización, diálogo y alianza con actores de poder. ¿Ya? Entonces, en el fondo acá, el trabajador social va a tener que desarrollar un rol influyente con la sociedad civil destinada a obtener la movilización tanto de la sociedad civil como de actores de poder para que el problema definido, el problema que se definió y que tiene que ser objeto de la política pública sea incluido en la agenda, para que así el gobierno, ministerios y partidos políticos en el fondo comiencen a actuar. Pero en el fondo la gran influencia va a ser respecto del gobierno, porque es el gobierno quien va a determinar si se incluye o no en la agenda o si está en el Parlamento, qué urgencia o no se le va a dar, por ejemplo, la tramitación. ¿Ya? Luego, en color azul, vemos la tercera etapa, que es la formulación y adaptación al programa. Ya la política pública en el fondo se va a aplicar mediante programas. ¿Ya? Y en esta fase el gobierno actuó y creó la política pública para dar una solución al problema ya identificado. En esta fase adquiere importancia la matriz de marco lógico, que es una herramienta de diseño que provee la información principal del programa, señalando en forma sistemática y lógica los objetivos y actividades del programa, otorgándole una lógica interna y coherencia entre el fin, objetivos, componentes y actividades. Recordemos que esta matriz de marco lógico nosotros la abordamos en la unidad 1 de esta asignatura y el concepto que he otorgado ha sido elaborado conforme a lo señalado en esos apuntes de clases. En la formulación y adaptación al programa participa el gobierno a través del ministerio sectorial que corresponda, los asesores técnicos, la academia, la sociedad civil y las ONGs. El trabajador en esta etapa social debe velar para que el programa creado aborde en forma coordinada el problema, considerando la multiplicidad de actores y perspectivas. Que la política que se diseñe considere la multiplicidad de actores y perspectivas que cada uno de esos actores tiene o podría enfrentarse al momento de ejecutar la política pública, el programa que se ha elaborado para abordar un problema público. ¿Ya? También debe velar porque la política pública se diseñe y aplique con enfoque de derechos, es decir, que contemple procedimientos de reclamos para el cumplimiento de la política y aborde las desigualdades, debiendo siempre incentivar la participación ciudadana como forma de legitimar la política y enriquecer la propuesta. Luego encontramos la fase de implementación en color morado, ¿ya? Y en esta fase de implementación corresponde a la etapa de ejecución de la política pública, donde el actor protagonista en esta fase es la administración. Sin embargo, también participa, cuando hablo de administración me refiero a la administración pública, considerando los municipios, ¿ya? Y cualquier otro ente público que forma parte de la administración, la sociedad civil, el mercado y las ONGs. En la etapa de implementación, cada actor tiene sus propios intereses y un grado de compromiso con el cumplimiento de la lógica de la política pública, que en el fondo va a variar, ¿ya? Y ese grado de compromiso va a determinar también el grado de cumplimiento respecto de la política pública. El trabajador social debe ser un mediador entre todos estos actores, con la finalidad de facilitar acuerdos, analizar el desarrollo de la política pública para detectar problemas y efectuar correcciones en tiempo real, para además determinar los logros y reflexionar en forma crítica sobre los resultados obtenidos para así ir ajustando y mejorando la política pública. Luego tenemos la última etapa, que es la etapa de evaluación, que está en color rojo. Y esta etapa corresponde al análisis de los efectos, consecuencias e impacto de la política pública. Lo anterior con la finalidad de determinar y medir los resultados o el grado de cumplimiento de los objetivos fijados y realizar una evaluación del impacto, determinando y midiendo las consecuencias de las políticas en la realidad social y política.
Participarán las instituciones ejecutoras, la sociedad civil y, en el caso de Chile, la Dirección de Presupuestos, la DIPRES. El rol del trabajador social en esta etapa es recopilar y analizar información en torno a las lecciones aprendidas durante la implementación de la política pública, evaluando el impacto de la misma y la efectividad y eficiencia de aquella en la solución del problema, proponiendo mejoras, buenas prácticas que puedan ser aplicadas para mejorar el cumplimiento de los objetivos previstos por la política pública para la solución del problema que fue definido anteriormente. De esta manera, concluyo con la exposición del mapa conceptual, que en mi caso lo expongo con un gráfico de carácter circular, porque, como señalé inicialmente, las etapas de la política pública se pueden superponer y no necesariamente darse en la lógica numérica que contiene el mapa que adjunto a la tarea, y señalando que el rol del trabajador social es de suma importancia, ya que permite el diagnóstico, la identificación del problema. El trabajador social además tiene un rol de incidencia social que permitirá la integración, la equidad y la participación, además de la ejecución de la política, y además un rol de reflexión, sistematización y evaluación. Muchas gracias.